a personas Buenos días, saludos a todos. Hemos tenido un problema, una falla técnica con nuestro moderador, el profesor Elías Genei, así que esperemos unos segundos, pero queremos en nombre del programa de psicología de la UTB darles la bienvenida a este espacio, la primera cátedra de salud mental en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Vamos a iniciar con un conversatorio que va a estar a cargo del profesor Elías Genei, así que esperemos unos segunditos que ya se conecta e iniciamos la actividad. Qué pena que este tema de la tecnología a veces a uno lo ataca. Me salió yo de la plataforma, me sacó la plataforma el día de hoy. Bueno, yo les decía que hoy estamos trabajando con un aliado estratégico en nuestro proceso de formación. Incluso tenemos un convenio en el cual nuestros estudiantes participan de las actividades que hace la Asociación Niños de Papel. Como les decía, es una institución que trabaja por el bienestar, la salud mental y la calidad de vida de jóvenes, niños y jóvenes de la ciudad. El día de hoy, el objetivo de esta actividad es que reflexionemos sobre los recursos profesionales y las estrategias de intervención que se emplean para el abordaje integral, obviamente, de esta situación y de esta problemática, que es una problemática común, muy frecuente en nuestro contexto, que es la problemática del suicidio. Hoy tenemos 4 invitados a nuestra cátedra del día de hoy. La primera invitada es la doctora Amira Osorio Vázquez. Ella es médico psiquiatra de la Pontificia Universidad Católica Argentina y tiene una maestría en psicopatología clínica y forense. También nos acompaña la profesora Marcela Ospina, que es magíster. Profesor Elías, ¿está sin audio? Hola, ¿ahora sí? Sí. Bien. Bueno, les decía, estaba presentando a los invitados y disculpen como los inconvenientes que se han presentado con respecto al audio y a los procesos. ¿Se me escucha bien? Sí. 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 Bueno, ok. También estábamos presentando a los invitados, íbamos por la profesora Marcela, que pues, es profesora del programa de psicología, nos ha acompañado muchas veces en nuestra universidad, y ella es magíster y especialista en psicología clínica y es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura. También está la psicóloga Ángela Álvarez Castelar, que es especialista en psicología clínica, y nos acompaña el doctor Miguel Garcés. Miguel es doctor en comunicación, magíster en comunicación social, y es un investigador de la universidad que ha trabajado en el tema de psicología de la comunicación, un aspecto muy interesante, y tiene muchas investigaciones respecto al tema del suicidio. Y bueno, la idea es conversar acerca de esta problemática. Bueno, para contextualizar un poco el tema, en el año 2003, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio promovieron la creación de un día donde se celebre la prevención mundial del Día del Suicidio, como objetivo de visualizar esta problemática y de que todos nos volvamos actores encargados de velar por la salud mental de las personas. Y desde ese entonces, todos los años se está celebrando este día conmemorativo en función de la prevención de una problemática tan dolorosa que es el suicidio.
y la Organización Panamericana de la Salud, en los lineamientos que establece anualmente, seleccionaron los años de 2021 a 2023 con un lema bien interesante que se llama Creando Esperanza a través de la acción, y es cómo nosotros podemos facilitar ese proceso de esperanza a las personas que tienen un problema y que ven como el suicidio como la única salida. Por tal razón, vamos a visualizar el día de hoy esas estrategias y esos recursos que, que son bien importantes para intervenir estos casos. Hablando un poco del contexto, por estadísticas mundiales, alrededor de 700.000 personas se suicidan anualmente en el mundo. Si bien las tasas de suicidio en Latinoamérica son bajas comparadas con otros países desarrollados, podemos decir que el año pasado se marcó un pico de suicidios en el país. Fue la tasa más alta de suicidios en el país en los últimos 10 años, con 2.350 víctimas. El grupo poblacional que más víctimas tuvo en este caso fue el grupo de los jóvenes y de los adultos iniciando la adultez temprana, y las regiones con más casos fueron Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Ocupaban casi el 40% de los casos que se presentaron de suicidios en el país. Entonces, frente a este panorama, yo quiero conversar con los profesionales en este tema. Digamos, les quiero hacer una pregunta. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los factores de riesgo y los factores precipitantes que se encuentran asociados a la conducta suicida? Entonces, bueno, adelante, compañeros e invitados. El primer tema que quiero abordar es esa temática, ¿no? Los factores que ustedes consideran que son factores de riesgo y los factores que predisponen este tipo de conducta. ¿Empieza cualquiera o el que se anime? Bueno, pues voy a empezar entonces. Desde la experiencia clínica, ¿cierto? Yo creería que el principal factor de riesgo, pues, somos nosotros mismos, y voy a explicarme, ¿cierto? Porque cada uno como sujeto, pues, tiene ciertas formas de abordar las situaciones problemáticas de la cotidianidad, o lo que son las situaciones, pues, ya extremas. Sin embargo, y voy a citar pues varias veces a Freud, aunque se trate un poco como de la experiencia clínica. Freud, en el caso de la joven homosexual, que es un caso de psicosis, frente a ese enigma del suicidio, dice, abro comillas, que no haya quizá la energía psíquica para matarse quien, en primer lugar, no mata a la vez un objeto con el que se ha identificado, ¿sí? Ni quien, en segundo lugar, no vuelve hacia un deseo de muerte que iba dirigido hacia otra persona. Entonces, nos da dos aspectos sobre el suicidio en la psicosis que se podrían leer en términos de factores de riesgos. Escucho como una interferencia. Bueno, que se podrían leer en términos de factores de riesgo, ¿cierto? El primero es, el suicida mata a la vez un objeto, o sea, a un otro con el que se ha identificado, pensando pues la identificación desde el componente léxico idem, ¿sí? Que significa lo mismo, uno mismo, ¿cierto? Y el segundo, que el suicida vuelve hacia sí un deseo de muerte que iba dirigido a otra persona. O sea, que en primer lugar, pues hay un deseo de matar al otro que vuelve hacia uno mismo como objeto, ¿sí? O sea, el propio yo, pues, como objeto, que es lo que Freud, pues, explica en su texto de Pulsiones y Destinos de la Pulsión. Entonces, no es que un sujeto neurótico, ¿sí? O lo que mal llamamos, pues, normalmente como normal, ¿sí? No pueda suicidarse, pero este tipo de identificación de la que habla Freud y esta forma pues como de amor y odio es muy propia de la melancolía, sí, es muy, mucho más común en la psicosis. Entonces, lo que precipita, digamos, un acto suicida
puede ser algo que se escucha, algo que se vio, un cambio inesperado, ¿sí? O hasta un video. Igualmente, lo que precipita una idea suicida puede ser cualquier cosa. La diferencia está en si se halla la energía psíquica o no para matarse. Y yo, no sé, busqué como un ejemplo que no fuera clínico, sino que lo encontré en internet de una cantante, Sofía Castro, que dijo públicamente que desde hace tiempo pues tenía problemas de salud mental, pero que su situación empeoró cuando vio una publicación en redes sociales que la enloqueció, ¿sí? Y después, entonces empezó a despedirse de su mamá, confesándole que no se sentía bien, que tenía pensamientos suicidas. Entonces, ahí el factor precipitante es eso que ella vio, ¿sí? Pero es un factor precipitante para ella, no para todo el mundo. Y bueno, en vez como de llevar esas ideas al acto, pues buscó a su mamá. Ahora, ¿qué factores de riesgo la rodean? Bueno, los mismos problemas cotidianos que nos rodean a todos, obviamente contando con que unos son mucho más complejos que otros. Eso es como... Muchas gracias, Marcela. Bueno, otro de los invitados, la doctora Mira, puede ser que nos hable un poco desde su experiencia sobre los factores de riesgo y precipitantes de este tipo de problemáticas. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecerte por la invitación que nos hiciste. Me parece, pues, hoy por hoy que el tema, independientemente de la fecha que conmemoramos, que es la prevención del suicidio, es un tema que nunca pierde actualidad. Es un tema que vemos constantemente en nuestros pacientes y que desde mi experiencia, tal cual como preguntas en lo profesional, como factores de riesgo y precipitantes, los puedo agrupar en factores principalmente individuales. Hoy por hoy es como lo más frecuente que vemos, ¿sí? Las personas, niños, adolescentes y adultos, con factores como problemas de salud mental, problemas físicos graves, enfermedades de mal pronóstico, algunos rasgos de personalidad, ¿sí? Dificultades para manejar las emociones, son como los más frecuentes que podemos ver como factores de riesgo desde mi experiencia actualmente. Los últimos meses, tal vez los últimos años, se ha sumado también un factor psicosocial importante, que es la población migrante, ¿sí? Como personas que tienen fragmentación familiar, ¿sí? Y que en lo social se les dificulta aún más su situación económica, personal, también se ha convertido, desde mi experiencia, en un precipitante de la conducta suicida. Es como lo que te puedo decir desde mi experiencia como factores de riesgo y precipitantes puntualmente. Muchas gracias, doctora Mira. Bueno, Ángela y por último el profesor Miguel sobre el mismo punto, ¿no? Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son esos factores que pueden estar influyendo en el desarrollo de esta sintomatología? Bueno, buenos días a todos. Igual que la doctora Mira, un agradecimiento por la invitación. O sea, para mí siempre va a ser un placer volver a hablar con ustedes que hacen parte de, pues, de mi proceso de formación profesional. Entonces, bueno, desde mi experiencia clínica, que he tenido en varias clínicas de acá de Cartagena, lo que observamos más frecuentemente es la dificultad en la autorregulación emocional. Eso a nivel personal es un factor que se repite constantemente. Además de eso, pues el haber sufrido un suceso traumático en la infancia es algo que también predispone mucho a la experiencia o a la vivencia de una ideación suicida. El tener una historia previa o un intento suicida en el contexto familiar también predispone. Digamos que el carecer de recursos emocionales o de afrontamiento adecuados en el momento de una crisis. Esto normalmente se evidencia en pacientes con trastornos depresivos, con trastornos bipolares, en los pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Esta dificultad también la podemos observar en pacientes con discapacidad intelectual. Más que, digamos que los factores que nosotros conocemos
normalmente que predisponen a la conducta suicida. Algo que he observado y que me parece curioso desde la práctica clínica es que en algunas ocasiones observamos que unas inadecuadas pautas de crianza, o sea, un inadecuado entorno familiar, que era más o menos lo que hablaba la doctora Mira, una disfunción familiar, puede predisponer en gran medida una ideación suicida. La falta de apoyo familiar también, pero más que todo eso de los factores de la crianza, sobre todo, es lo que he observado. A propósito de eso, el profesor Miguel recientemente finalizó una investigación sobre suicidio y desde la perspectiva de la comunicación y particularmente de la comunicación familiar, también tiene muchos aportes que realizar, ¿no? Así que, profesor Miguel, desde su experiencia investigativa, ¿cuáles considera que son esos factores de riesgo y que predisponen a la conducta suicida? Bueno, primero, buenos días. Yo me siento muy complacido de estar aquí compartiendo este escenario con Marcelo Espina, Ángela Álvarez, Mira Osorio y a ti, Elías, por la invitación que me has hecho a este espacio tan interesante que por la aproximación multidisciplinaria me dio la tarea de no dejar a mis estudiantes por fuera de este barco reflexivo. Entonces están aquí en este momento en un salón de clase. Esta es la hora en que yo dicto aquí en la Tecnológica de Bolívar la clase de Sociología de la Comunicación. Y mis estudiantes en este momento están aquí conectados, viéndolos. Está todo el grupo acá en diferentes partes. Es un grupo muy pequeño pero muy maduro, que les gusta estos temas de la sociología de la comunicación. Nada, agradecerle a ti, Elías, por este espacio que nos permites de traer este evento a la clase. Ellos están muy atentos a lo que va a pasar aquí, a lo que están diciendo, porque estamos trabajando en la línea de comunicación en salud, específicamente en el diseño de estrategias de comunicación en salud para abordar temas de salud pública. Así que esta mirada que le está dando cada uno de ustedes va a ser muy enriquecedora para nosotros, porque claro está, las intervenciones que se han dado aquí nos están llevando a que esto es un tema que no hay que romantizarlo. Es decir, suicidio es un tema complejo, multicausal, tiene muchas aristas, y entre más ojos le pongamos a esto, vamos a ser un poco más relevantes en nuestras intervenciones psicosociales, y en este caso comunicativa, que es el campo en que yo me desempeño. Bueno, Elías como que le dio pena decir que este trabajo en realidad lo estamos trabajando los dos, ¿no? El tema fue muy humilde en darme el protagonismo solo a mí, pero no, esto es una investigación que analiza un poco las preocupaciones emergentes en la pandemia y las afectaciones percibidas en tres campos: en el económico, en el social y en el familiar, y en el de salud pública. En realidad 4 aristas estamos analizando allí, cómo eso se vuelve diferentes factores que están afectando el tema de la ideación suicida. Y básicamente lo que quiero intervenir con esto es que hay una dimensión comunicativa del suicidio. Una dimensión comunicativa del suicidio, que es en lo que yo podría más aportar. Una dimensión comunicativa que tiene una raíz interpersonal, es decir, la comunicación interpersonal tiene mucho que decir a este tema de la prevención del suicidio, por cuanto hay unos lazos de apoyo social muy fuertes, que si bien, que fue el estudio que encontramos con el IR, si bien no podemos evitar que la pandemia nos afecte en estas 4 vías, económica, familiarmente, psicosocialmente, sí podemos evitar que el impacto no termine en pasar de la ideación al acto. Y fue lo que encontramos en nuestro estudio, que cuando había un entorno comunicativo familiar muy fuerte, unos lazos comunicativos reflejados en una buena comunicación entre padres e hijos, una comunicación un poco más asertiva, una comunicación más abierta, la mediación de la comunicación familiar y esos lazos fuertes puede reducir incluso el efecto de estas preocupaciones sobre la ideación suicida en casi un 70%. Fue el trabajo que encontramos con Elías y que está en estos momentos, lo vamos a enviar esta semana, pero nos entreguen una cosa que estamos terminando, enviarlo a una revista de salud pública para socializar estos datos que les estoy comentando. O sea, hay una dimensión de la comunicación muy fuerte ahí, en el cual no podemos evitar, incluso cualquiera de nosotros aquí puede tener un episodio de ideación suicida. En cualquier momento de la vida hay situaciones que nos afectan, y eso a veces no se puede evitar, como en el caso de la pandemia. Pero sí podemos evitar desde nuestra casa que el entorno social en que viven los chicos y chicas, en este caso el grupo con que trabajamos en esa investigación, encuentre condiciones sociales
que hagan que este tipo de impacto no conlleve una crisis mayor que puede terminar en el acto suicida, que es lo que nos preocupa acá. Entonces me parece que hay un reto muy importante y es cómo vamos a manejar la cuestión de la comunicación en la familia, el entorno que le estamos propiciando a los hijos, en términos de la relación entre padres e hijos. Y la otra parte, para no alargar, es otro estudio que estamos en este momento lo presentamos en una revista de comunicación en salud, y el efecto de los medios en el tema de la ideación suicida, y ahí frente a eso pues encontramos efectivamente que el consumo frecuente de noticias encaminado a los muertos en la pandemia, pero al mismo tiempo también la exposición a todo lo que tiene que ver con actos de suicidio, que además en el trabajo que estamos haciendo acá hay un cubrimiento un poco, llamémoslo así, sesgado, que no tiene en cuenta las recomendaciones de la OMS de cómo es que se deben cubrir el tema del suicidio. Esos dos elementos estamos viendo un predictor de riesgo del tema de la ideación suicida. O sea que tanto el tema de la comunicación en casa como el papel que asumen los periodistas en cómo cubren el suicidio tienen efecto en temas de ideación suicida, que es el caso en lo que estoy investigando acá con el profesor Elías Genei y otros colegas de la Universidad del Norte de Rosario. Creo que ahí es lo que podría de manera general compartir, Elías. Muchas gracias, profesor Miguel. Bueno, aquí hemos hecho una reflexión bien interesante, donde no solamente estamos identificando unos factores individuales, sino unos factores psicosociales en función del manejo que se le da a la comunicación en la familia, esos factores de riesgo a nivel familiar en las interacciones como tal. También estamos hablando, y es un aporte significativo que hace la doctora Mira, en función de vamos a abrir el ojo a la población migrante que tiene unas dificultades emocionales, financieras, sociales bastante difíciles, y eso puede también convertirse en un factor de riesgo, obviamente sumado a esos factores a nivel individual que repercuten obviamente en la salud mental de cada uno de los individuos. Entonces, frente a este tema y frente a este panorama que ataca a distintos niveles o que influye en distintos niveles para el desarrollo de esta problemática, yo les hago la pregunta, y particularmente a los profesionales de salud mental, ¿cómo podemos abordar esta problemática de suicidio en los procesos de atención primaria? Entonces, bueno, la doctora Mira, Ángela y Marcela tienen experiencia en estos casos, porque es muy importante que la gente en términos generales sepa cómo se maneja y cómo se puede desarrollar incluso la remisión de personas que estén en riesgo de ingreso al suicidio. Entonces, bueno, les concedo la palabra. Bueno, quiero empezar yo en esta pregunta para hacer una especie de diferenciación en cuanto al concepto desde el punto de vista médico como tal y psicológico, aprovechando pues todos los profesionales que tenemos acá. Me voy a limitar a hablar del punto de vista médico como psiquiatra. Actualmente a la fecha no contamos con biomarcadores, ¿sí? No contamos con exámenes o pruebas que puedan objetivar, o exámenes imagenológicos o de laboratorio que nos puedan ayudar a la hora del abordaje de un paciente con ideación suicida, ¿sí? Por lo tanto, la evaluación del paciente suicida sigue siendo, ¿sí?, competencia del clínico. Nosotros los médicos debemos combinar este abordaje a través del tiempo. Desafortunadamente, nuestro conocimiento empírico también nos ayuda, la experiencia que hemos adquirido por fuera de las bibliografías y de las escuelas. Es importante brindar atención integral. En atención primaria, hoy por hoy hay muchas falencias, y parte de estas falencias se originan en nuestro sistema de salud. Un paciente que consulte un servicio de urgencias con ideación suicida, desafortunadamente, para que tenga el acceso a un psiquiatra van a pasar muchas horas, a veces días e incluso semanas. En este lapso de tiempo, ¿Tuvo alguna dificultad, me imagino, que en el sonido o en la red? Entonces, si quieres, Ángela, continuamos mientras va llegando la doctora. ¿Te parece? Vale, claro que sí. Bueno,
yo voy a hablar desde el punto de vista psicológico. Psicológico. Digamos que en atención primaria lo que buscamos en las unidades de salud mental es hacer atención en crisis o primeros auxilios psicológicos. ¿Quién puede hacer primeros auxilios psicológicos? Cualquier persona que se capacite, ¿vale? Hay personas que consideran que solo lo podemos hacer los profesionales de la salud mental, pero no, cualquier persona puede hacer intervención en crisis. Es muy importante para la intervención en crisis, pues primero, estar en un contexto que nos permita hacerlo, pues dependiendo de la situación, y tener en cuenta 5 aspectos. Lo primero es realizar el contacto psicológico inicial. ¿Cómo hacemos ese primer contacto? Vamos a dejar que la persona hable, se exprese, que pueda haber un momento de empatía, de sintonización con los sentimientos y las necesidades de esa persona en crisis, observar cómo esa persona visualiza esa situación y se comunica con nosotros para poder nosotros asimismo evaluar la forma en la que la persona está describiendo su situación y qué podemos hacer frente a eso. Entonces estamos observando 2 aspectos. Primero, los hechos relevantes de la situación y lo segundo son los sentimientos y actitudes de la persona frente a este hecho. Ahora, el objetivo principal de esto, ¿cuál es? Lo primero es que la persona se sienta escuchada. Lo segundo es que la persona sienta que nosotros le entendemos a pesar de no estar en la misma situación. Y lo tercero es hacer que la persona se sienta apoyada. ¿Ustedes pueden brindar primeros auxilios psicológicos? ¿Cómo? Y que hace Dios te dice, muévela. ¿Aló? ¿Hola? Dale, de pronto alguien tenía abierto el micrófono. Dale, continuamos. Ok, listo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto de la escucha, que es lo básico, lo primero que hacemos en intervención en crisis, logramos 2 cosas. Lo primero es que la persona se escuche a sí misma y entienda cuál es el problema principal, porque a veces en ese primer momento de crisis, la persona no logra concretar cuáles son, o sea, no logra poner en orden sus ideas. Entonces, a la hora de poder escucharse a sí mismo, logra entender, bueno, esto es lo que realmente me está pasando. Entonces, conduce, digamos, a esa posibilidad de escucharse a sí mismo y a ese mismo, y en ese mismo contexto logra, pues obviamente, sacar la ansiedad que siente. Entonces, reducimos la ansiedad a través de la escucha y también le aliviamos la sensación de soledad, que es lo que muchas veces, digamos, que genera el malestar emocional y la sensación de soledad en este momento. Bueno, segundo, después de que hacemos ese primer encuentro de escucha activa, lo que hacemos es analizar las dimensiones del problema. Entonces buscamos 3 áreas: el presente, el pasado inmediato y el futuro inmediato. En el presente buscamos qué fue lo que sucedió, qué piensas tú respecto a esa situación y qué crees que puedes hacer. Eso es muy importante porque nosotros no podemos decirle a la persona en el momento, ay, tienes que hacer esto, 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 no. Sino que la persona con sus propios recursos emocionales busque la forma de hablar de las cosas que siente en ese momento y que pueda, pues obviamente, desde sus recursos emocionales hablar de lo que considera que puede hacer. Entonces es muy importante describir constantemente el hecho. Digamos que esto puede pasar en qué situaciones, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, en un despido, en un maltrato doméstico, en el abandono del cónyuge, en una discusión familiar, en una infidelidad. También pasa en los abusos sexuales frecuentemente, que hay ideaciones suicidas. Y pues lo segundo es, digamos que lo que les decía del pasado inmediato es cuándo pasó esto, cómo pasó esto, quién o qué, en qué circunstancias, ¿ya? Y el futuro inmediato se trata, digamos, de cuáles son los eventuales riesgos para la persona y prepararlo para soluciones inmediatas, ¿vale? Ya después de que logramos estos 2 primeros puntos, que son como los básicos, después pasamos al tercer punto, que es sondear posibles soluciones, ¿vale? Es decir, hablarle a la persona de cuáles son las soluciones inmediatas a su problema en general y lo segundo, a cuáles son las herramientas que pueden ayudar a la persona a poder disminuir la activación fisiológica que tiene por la intensidad de la emoción y poder hablar desde lo que va sintiendo. Entonces, básicamente lo que hacemos es un proceso de acompañamiento, decirle, mira, a mí me parece que podríamos intentar hacer esto
o esto otro, ¿qué te parece a ti? Por ejemplo, si es un caso de abuso sexual, mira, a mí me parece que podríamos acercarnos a tal lugar, no sé si has considerado poner la denuncia, sé que es un momento difícil, pero pues hay que empezar a considerar qué vamos a hacer a partir de esta situación, ¿vale? El cuarto proceso es ya iniciar un paso concreto, es decir, animar a la persona. A veces lo tenemos que hacer muy autoritariamente, de animar a la persona a, mira, tienes que hacer esto, o vamos a intentar hacer esto otro. Por ejemplo, en los casos donde estemos observando a una persona con la intención de tener un intento suicida frente a nosotros, por ejemplo, no sé, coja un cuchillo y diga que se quiere matar, por ejemplo, en este tipo de situaciones nosotros ya hacemos pasos concretos. Es, espera, bájalo, no estamos en este contexto, mira, intentemos solucionarlo, vamos a sentarnos ya a dialogar, vamos a poder, pero necesito que lo bajes. ¿Sí me entienden? Entonces, en este paso nosotros concretamente pedimos que haga un paso o que dé un paso sobre una solución de esta situación. Y finalmente verificamos el proceso. Cuando ya remitimos a una persona capacitada a tratar esto, pues ya digamos que verificamos el proceso, cómo va la persona, si ha evolucionado, si se ha sentido mejor, si ha podido estar bien. En estos pasos de intervención en crisis es muy importante no dejar solo a la persona. La intervención en crisis es algo muy básico que, o sea, en mi concepto todos deberíamos saber, sin importar nuestra profesión. Creo que en algún momento nos ayudaría a saber de intervención en crisis porque es básicamente lo que previene o lo que puede ayudar a una persona con la prevención de un suicidio. Ahora, ya para concluir, porque de pronto me he extendido mucho, Sí, sí, sí. como algunos punticos básicos de lo que debemos evitar decir, pues por lo menos contar nuestra historia personal. En ese momento de intervención en crisis no podemos hacerlo, ignorar los sentimientos o lo que sí, el afecto de la persona, no. Es muy importante que la persona logre expresar lo que siente y que nosotros le escuchemos eso que siente. Así sea que repita constantemente, es que me siento frustrado y me siento muy frustrado y me siento, aunque lo repita 200 veces, nosotros 200 veces tenemos que escuchar el sentir de sus emociones, no juzgar, eso es bastante importante, ni decirle, por ejemplo, en la víctima de abuso sexual, que es como lo que estamos mirando, ni decirle, no, mira, es que no debiste vestirte así, o es que no, tal cosa. En el caso del suicidio, por ejemplo, también, no, es que mira que el que se va a matar no avisa, o es que esas cosas o esos mitos, digamos, populares que conocemos frente a esas situaciones. Entonces, básicamente, nuestra actitud debe ser 100% de escucha. Entonces, nuestras capacidades o nuestras habilidades deben ir muy centradas hacia eso, hacia la escucha activa. ¿Cuándo remitir un caso? Siempre. Así sea gesto, bueno, el gesto que digamos que un intento sin un nivel de letalidad alto, también debemos remitirlo a unidad de salud mental. Cualquier verbalización de la persona, literal o implícita, debemos ayudar a la persona a que busque un apoyo psicoterapéutico, siempre. A mí me parece que aunque nosotros digamos, no, es que no lo va a hacer, siempre tenemos que hacerlo, porque en nuestra responsabilidad está el hacer algo para prevenir un suicidio. Sí, lo más importante es la vida sobre todas las cosas, ¿no? Y Exacto. sentirse acompañado y sentir que tú estás allí apoyándola ante cualquier situación. Bueno, doctora, mira, quedó el relato por la mitad por estos inconvenientes con la tecnología, pero bueno, adelante con su intervención. Los problemas técnicos que a veces se presentan, pero bueno, Sí. en general, desde lo clínico, quería hablarles desde lo médico. Al tiempo de realizar esta intervención clínica, esta intervención en crisis, tenemos que resolver también la parte orgánica. Si de pronto, aparte de la ideación, ya el paciente tuvo un intento. Eso sería en atención primaria también como un objetivo a resolver. Eso en cuanto al manejo de la ideación suicida, la intervención en crisis y la resolución de sintomatología orgánica si la tiene el paciente. ¿Cuándo remitir al paciente con un riesgo suicida? Independientemente si el paciente tiene ideación, gesto o intento, el paciente debe ser remitido a unidad mental, independientemente si la ideación es estructurada o no, ¿sí?
o si el intento es de alta o de baja peligrosidad, el paciente debe ser remitido a salud mental. Mientras eso ocurre, porque en atención primaria no es tan sencillo que eso ocurra, eso pueden pasar incluso una semana para que el paciente estando en atención primaria llegue a una clínica psiquiátrica. Se deben tomar todas las medidas, ¿sí?, protectoras para que en el ambiente donde se encuentra el paciente no ocurra un efecto adverso, no intente lesionarse o pueda generar una nueva crisis. Eso también hay que tenerlo en cuenta en atención primaria. El sistema, como les dije, dificulta un poco el acceso al psiquiatra. Estamos recibiendo un paciente una semana o 2 semanas después, a veces, de haber presentado esa ideación suicida. Hablando de ideación, ahora pues imagínense lo que se puede complicar una situación cuando no solo fue ideación, sino también intento. Entonces eso básicamente era lo que quería completarles. Muchas gracias, doctora. Marce, pues tienes algo que agregar al respecto. Sí, a mí me gustó mucho lo que hablaba Miguel de ese poder hablar, ¿cierto? Y de que esa ideación suicida pues es propio de todos, ¿sí? No es como de algunas personas nada más. Yo me voy a ir con Freud. A mí me parece importante como poner puntos teóricos para saber, digamos, como, bueno, sí, qué aspectos teóricos nos ayudan a pensar mejor este asunto del suicidio. Freud en 1920, o sea, desde esa época ya había dificultades con este tema. Decía que el descubrimiento regular, ¿sí?, de tales deseos inconscientes de muerte en el suicida no necesitaba extrañarnos ni imponérsenos como corroboración de nuestras deducciones, pues el inconsciente de todos los vivos, ¿sí?, rebosa de tales deseos de muerte, aún los dirigidos contra personas a quienes por lo demás se aman, ¿cierto? Ahí esta es pues como la cita de Freud. Y digamos que el inconsciente hoy sigue siendo el mismo, ¿cierto? En el 2022 que estamos ahora, pues el inconsciente rebosa de esos deseos de muerte. Entonces yo creería que en términos de manejo hay que escuchar esas ideas, como decía Ángela, ¿sí? En qué momento se presentan, a qué otras ideas están asociadas, y sobre todo estar muy atento a si estas ideas aparecen como mandatos o como una voz, ¿cierto? Una voz que viene en forma de mandato. Ahorita señalé 2 puntos en torno como a la evaluación, ¿cierto? Eran en la psicosis, pero digamos que cuando el yo aparece sojuzgado por el objeto, ¿cierto? O sea, cuando digo el objeto es como por otra persona o por uno mismo, y sojuzgado quiere decir mandado violentamente por alguien. Pues es importante estar atento, ¿cierto? Porque no necesariamente esto tiene que coincidir con la realidad. Nosotros muchas veces nos afectamos por las propias fantasías y también a veces nos afectamos por lo que el otro dice, por lo que el otro hace, ¿sí? Aun cuando eso no es racional. Entonces estar atento, ¿cierto? Porque digamos que cuando llega algo como un mandato, como un mátate, ¿sí?, que no es tan fácil de reconocer esa voz como propia, eso nos debe alertar, ¿cierto? En el caso de un profesional, si de pronto no sabe qué hacer con el caso, pues hacer un control del caso, remitir en muchas ocasiones, ¿cierto? Y cuando ya hay conductas suicidas anteriores, pues trabajar con otros profesionales, con psiquiatría, también con la familia. Bueno, en el caso de que sea, digamos, como uno mismo, pues entonces buscar ayuda inmediatamente, buscar con quién hablar. Ok, gracias, Marce. Miguel, bueno, viendo que esto es un abordaje que se puede generalizar a la comunidad en términos generales, desde la comunicación, ¿cómo crees que se puede realizar ese acompañamiento? Yo mencionaba al principio que había 2 posibles abordajes desde la comunicación para prevenir temas de suicidio. Una tiene que ver con la comunicación interpersonal y específicamente en el campo que me he dedicado ha sido más que toda la familia. Y yo mencionaba el tema de la comunicación familiar abierta como un factor protector.
Cuando uno analiza específicamente el abordaje que se le ha dado a la teoría desde el tema de la comunicación familiar abierta, encontramos varias líneas ahí. Una, la que más se utiliza y es la que más se ha trabajado en psicología, o por lo menos en los estudios que yo he revisado, que es el abordaje un poco sistémico de cómo se entiende el tema de la relación entre la comunicación y la familia. Y ese abordaje sistémico involucra por lo menos 3 elementos. Uno que tiene que ver con qué tanto la comunicación en casa posibilita la apertura. La apertura tiene que ver con el ambiente propicio para que la gente se exprese. Estaba viendo una pregunta en el chat, que sé que ese espacio va a ser ya al final, y alguien decía algo interesante aquí, permíteme aquí si lo logro ver aquí para ser muy respetuoso con el tiempo. Preguntaba un poco si la persona no quería hablar. Yo a veces me ponía a pensar, ¿es realmente si la persona no quiere hablar, su crisis, o encuentra el espacio para hacerlo? Porque incluso para poder hablar se requieren condiciones. Y en estas teorías de comunicación familiar abierta se manejan al menos 3 indicadores de comunicación abierta. Uno, la credibilidad. Es decir, yo tengo credibilidad y confianza con la persona con quien yo me relaciono en casa. Esa confianza y esa credibilidad me da la posibilidad que yo sienta que estoy protegido por lo que le voy a contar. Esto es un tema de la credibilidad que es fundamental. Otro elemento que encontramos ahí un poco, que tiene que ver otro indicador, es la capacidad de expresar abiertamente mis emociones sin temor a ser censurado o cuestionado, que alguno de los colegas que aquí intervino habló un poco sobre eso, que a veces la gente se cuida de hablar las cosas porque entonces empiezan a criticar o a minimizar o a instrumentalizar el sentimiento y a cuestionar lo que la gente siente. Y otro indicador un poco del tema de la comunicación abierta tiene que ver específicamente con, dije confianza, credibilidad, apertura y libertad para hablar de problemas. Y también esta otra línea que garantiza un poco la comunicación abierta. Cuando yo tengo disponibilidad, decía alguien que el amor es una palabra que se conjuga con 5 letras, no con 4. Amar implica tiempo. Tiempo. O sea, tener la disposición de que el otro sabe que yo tengo disponibilidad para escucharlo y que hay algunas conversaciones que no se pueden whatsappear, que no se pueden hablar por otros canales, sino que requieren cara a cara, y sentí que el otro cuando le está hablando, le está mirando a la cara y le está diciendo, mira, lo que tú vas a decirme es muy importante para mí. Entonces, ese tema en una sociedad en que cada vez estamos corriendo, todo el mundo anda a 1000 solucionando temas urgentes y a veces se desplazan cosas tan importantes como los escenarios de interacción en casa, va a ser algo importante para revisar. Y en ese tema de comunicación familiar, que además tú y yo lo hemos abordado bien en lo que estamos estudiando en salud, tiene otro elemento importante. La comunicación hostil o la comunicación ofensiva, como le llaman los teóricos de la comunicación interpersonal familiar, un poco es cambiar esa cultura de que en la casa, y aquí en la Costa Caribe somos expertos para eso, la gente no habla sino que grita. La gente no habla sino que grita en este momento. Y hay escenarios también que requieren en este momento una voz suave, una voz acogedora, una voz empática específicamente, y ese entorno comunicativo también de agresión verbal, que a veces mata también, a veces mata tanto como el golpe, genera dificultades para que la gente se abra en este momento acá. Y este teórico al que me estoy refiriendo es Barnes y Olson, ¿no? Que también habla de un tercer nivel de la comunicación, mira, es la comunicación evitativa, la comunicación evitativa. Y es que parece que en la casa a veces tenemos rituales de censura. Pareciera que hay temas que no se pueden hablar, ¿verdad? Porque la gente no siente libertad para hablar, y más cuando se junta temas de salud mental con sexualidad. Entonces, ahí creo que hay un elemento muy importante también que está atravesado por una dimensión de género, sin duda. Eso también se ha encontrado en estudios sobre comunicación familiar y estos temas. Hay una dimensión de género que atraviesa los temas de comunicación, que es muy importante también revisarlo, porque si bien los hombres son los que más a nivel mundial se matan, las mujeres son los que más lo intentan. Entonces hay un elemento ahí de género que hace que, ¿cuál es la condición que hay en el escenario familiar cuando tenemos hijas o hijos? ¿De qué tipo de temas hablamos? ¿Cuáles censuramos? ¿Cuáles evitamos? ¿Qué tanto garantizamos ese espacio de apertura específicamente? Porque de alguna manera u otra, y aquí cierro, el papel que juega la comunicación en este tema es fortalecer las redes de apoyo. Mira, por ejemplo, que en el trabajo que estamos trabajando sobre medios de salud mental, habíamos encontrado que el consumo en la pandemia de programas que fortalecen la vida espiritual es un factor protector. La pregunta del millón es ¿por qué? Al revisar los contenidos que se emitieron ahí, muchas de estas cadenas realmente, más allá de la crítica
que hacemos nosotros, a la manera como se aborda el tema de la religión, me llama la atención que este tipo de programas alimentaban dos cosas que hay que prestarle atención. La primera, hablaban de las redes de apoyo. Yo creo que a la gente hay que decirle, y uno de las colegas lo mencionó, decirle, mira, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. En lo que me necesitas, aquí estoy, disponibilidad. Puedes contar conmigo. Chévere, puedes decirle a un amigo o a una persona, mira, puedes contar conmigo. Sea lo que te pase, bueno o malo, puedes contar conmigo. Sentir que hay redes de apoyo con quien podemos acudir ante crisis. Y el segundo énfasis, más allá de la crítica que le hacemos a esos programas que tienen sus vainas raras también, y que yo también tomo distancia de algunas de esas prácticas que se utilizan ahí a nivel religioso, enfocaron también el contenido en otra cosa, específicamente, en las razones para vivir. A mí me llama la atención, en estos casos de suicidio en universidades, ¿verdad? Cuando debatíamos con colegas de que cada vez más están usando las universidades como centros para ejecutar el suicidio, yo le decía a la gente, comunicativamente, ¿qué está diciendo el suicida a las universidades? Que el suicidio, los temas de salud mental, tiene que ver con los contenidos que se abordan en la clase, la manera como se aborda y el servicio de quién y de qué se pone lo que enseñamos nosotros en la universidad. Están haciendo un llamado de atención a las universidades sobre interesarse más en la vida del otro, no solamente en el conocer, sino también en el ser. Y estos programas espirituales, estos programas que enfocan en lo espiritual, brindan ese servicio, tocan el tema del sentido de la vida, en las razones para vivir, temas que deberían ser abordados en las universidades, pero también en la comunicación interpersonal que hacemos cotidianamente. Entonces yo creo que eso es un tema allí, que es lo que yo podría más o menos ahondar allí. De ese tema. Muchas gracias, Miguel. Como bien pudieron darse cuenta, hablamos sobre cuáles son esos lineamientos o cuáles son las estrategias para hacer el abordaje primario a este tipo de problemáticas. Pero tanto la doctora Mira como Ángela han tenido mucha experiencia en instituciones de salud mental en la ciudad. Y quisiera que nos contaran un poco cómo es el manejo que se le da a estos pacientes en el servicio de urgencias y pues que nos cuenten un poco para que la gente también entienda que puede también la gente consultar por una decisión suicida un servicio de urgencias y que se le va a dar un manejo profesional a este tipo de problemáticas. Bueno, Ángela, no sé si quieres empezar. Ah, sí, no sé, como usted prefiera. Si quiere, empiece usted. Claro. O bueno, yo empiezo. Listo. Vale. Bueno, con respecto al servicio de urgencias o atención primaria, lo que hacemos, como decía la doctora Mira en el anterior punto, es evaluar el grado de letalidad. Cuando un paciente llega remitido a una urgencia psiquiátrica, lo primero, como es normalmente las unidades de salud mental son de primer nivel, es decir, que no podemos atender casos de urgencia médico. Es decir, que si hay un paciente al que, por ejemplo, tuvo una sobreingesta de medicación, el primer paso no es ir a una consulta de urgencia psiquiátrica. El primer paso es una derivación a una urgencia orgánica para que controlen los síntomas, para que le hagan un lavado, para que le hagan exámenes. Nosotros ya cuando lo remiten vemos que hay pacientes, por ejemplo, que tienen fallas renales o problemas en el hígado, sí, náusea, vómito, o sea, este tipo de síntomas fisiológicos que nosotros en una unidad de salud mental no podemos resolver. Entonces, lo primero es, dependiendo del grado de letalidad, dependiendo del grado del intento suicida, remitimos a una clínica orgánica para que hagan el manejo inicial y de ahí sí remiten a una unidad de salud mental para que puedan hacerle el manejo, digamos, psiquiátrico. Entonces, ya cuando llega a la unidad de salud mental, lo que buscamos, por lo menos desde la parte psicológica, es primero evaluar, como les decía ahorita, el grado de intento, gesto o ideación suicida. Entonces, lo hacemos a través de escalas, que se puede, hay muchas escalas, por ejemplo, que usamos para la ideación o gestos suicidas. Una de ellas, por ejemplo, es la escala Plutchik. Bueno, ahora se me escapa el nombre de otras, pero bueno, esa es como la que más utilizo en contextos médicos. Lo segundo es la estimación del riesgo. ¿Cómo estimamos el riesgo? Va muy ligado a lo que decía el profesor que estaba hablando anteriormente, con respecto a ciertos factores
sociodemográficos que pueden aportarnos a evaluar el riesgo suicida que tiene la persona. Por ejemplo, el sexo, lo que él decía, los hombres suelen suicidarse más a una proporción de 3:1, pero las mujeres lo intentan más, de 3:1. Las edades también influyen, por ejemplo, los adultos mayores lo intentan mucho más o tienen intentos más letales que los jóvenes. El estado marital, la primera causa de suicidio en el mundo es la pérdida del cónyuge, entonces las personas que son viudas tienen mucho más riesgo de suicidio, seguido por los divorciados, los solteros, las personas que no tienen hijos. El tener hijos constituye un factor protector también. El estado ocupacional, las personas que han sido o que recientemente han sido despedidas sin justa causa o que no han podido tener una organización laboral en lo que estudiaron, por ejemplo. Hay personas que estudian una cosa y pues se dedican a otra completamente diferente. Esto también es un factor de riesgo porque no están ejerciendo su profesión. El lugar de residencia es mucho más visible en zonas rurales que en las zonas urbanas. La religión, que como lo dijo el profesor anteriormente, es un factor de protector muy importante. Hay personas que me han verbalizado, no he tomado la decisión de hacerme daño porque mi religión me lo impide o mi religión me dice que no puedo hacerlo. Entonces, de alguna forma sí constituye un factor protector. Los otros sistemas de apoyo, recordemos que no es solamente el apoyo familiar, porque a veces la disfunción familiar no permite que haya un núcleo adecuado, un apoyo adecuado, pero de pronto tiene amigos que sí le ayudan o que sí le permiten estabilizarse emocionalmente, o tiene no sé, un vecino que está pendiente de esa persona y que sí lo cuida y que sí está pendiente de que se tome sus medicamentos y demás, etcétera. Lo que decía al principio de la presencia de otros trastornos psicológicos, normalmente las personas que se suicidan no siempre son enfermos mentales como las personas lo piensan. A veces no constituye una enfermedad mental como tal, porque el suicidio como tal no es una enfermedad mental, es una conducta que puede ir en cualquier enfermedad mental. Entonces, digamos que el 90% de las personas que se intentan suicidar tienen una enfermedad mental, diagnosticada o no diagnosticada, pero hay un 10% restante que no necesariamente tienen una enfermedad mental. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros observamos más que tienen más riesgos de suicidio? Los pacientes con trastornos depresivos, los pacientes con trastornos de personalidad, sobre todo personalidad del tipo B, que son pues los dramáticos y exagerados, las personas límites, histriónicos, son los que más tienden a suicidarse. También digamos que buscamos factores personales, por ejemplo, baja autoestima, una inadecuada resolución de problemas. Hay personas que, por ejemplo, no tienen la posibilidad de entender bien el problema. Entonces, era lo que les decía anteriormente de la discapacidad intelectual, también hace parte de un factor de riesgo muy importante y que predispone en un servicio de urgencia a que uno esté pendiente, ok, espera, es que esta persona tiene discapacidad intelectual. Entonces, la capacidad de adaptación está disminuida y la persona no puede tomar decisiones apropiadamente. Entonces, digamos que necesita el apoyo de un familiar constante. Entonces, pues lo primero que hacemos es eso, evaluar, digamos que la ideación desde la parte psicológica y pues también desde el contexto sociodemográfico, porque si nosotros dejamos eso a un lado, es mucho más fácil dejar ir personas que tienen un riesgo alto y que al final pues pueden predisponerse más a un riesgo suicida. Ok, muchas gracias, Ángela. Vamos a darle paso a la doctora Mira también para que nos cuente desde su perspectiva. Desde la parte médica, en el hospital de tercer y cuarto nivel de atención, lo que hacemos con los pacientes con intento suicida primordialmente es resolver la causa orgánica, el manejo de la intoxicación, de las heridas, de las lesiones que se haya podido causar en ese intento de alta o baja peligrosidad independientemente. Una vez estabilizada la parte orgánica, realizamos la intervención en crisis. Ya en ese momento, los psiquiatras nos tomamos al paciente, ya deja de ser un poco de los demás médicos, de los cirujanos, de los médicos generales, de los internistas. Empezamos la intervención en crisis y posterior a la intervención en crisis
estandarizamos nuestro paciente según los riesgos ya previamente explicados por los demás profesionales y por Ángela. Hay un riesgo en especial del cual me gustaría hablar hoy, que es muy frecuente, que cada vez se da incluso en personas de menores, de edades más chicas, incluso de adolescentes. Y es que entre las enfermedades mentales, que de por sí son un riesgo, principalmente vemos el tema del consumo y el abuso de sustancias psicoactivas. Médicamente, este riesgo requiere cierta importancia porque fisiopatológicamente lo que hace es eliminar el freno cortical de nuestro paciente. Al generar esa frontalización, esa conducta impulsiva en nuestro paciente, resulta ser un riesgo aún más, ¿sí?, del paciente con depresión o con problemática familiar. Si es un paciente que consume sustancias psicoactivas, tiene más impulsividad y mucha más probabilidad de intentarlo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de estandarizar también el riesgo en el paciente. Una vez tengamos el riesgo claro de nuestro paciente, procedemos entonces a trasladar al paciente a un medio protegido en el cual se debe manejar esta conducta suicida. El medio protegido puede ser unidad mental, clínica psiquiátrica, ¿sí? Y ahí pues empezamos a desarrollar el tratamiento individualizado e indicado para este paciente. Desde la parte médica, así haríamos el manejo de este paciente. Okay, bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos dos temas por abordar. El siguiente tema tiene que ver cómo es la atención a este tipo de pacientes. Ya hablamos de intervención en crisis, del abordaje de estos casos en tema de urgencias, pero desde lo psiquiátrico, desde lo médico, desde lo psicológico, ¿cuáles son esas estrategias que se encaminan al manejo de este tipo de problemáticas? Y podemos hablar de estrategias a nivel farmacológico o tratamientos farmacológicos hasta estrategias de intervención psicológica. Entonces, bueno, los escucho y los escuchamos sobre, desde su experiencia, cuáles son esas estrategias o esos recursos que tenemos como profesionales para abordar este tipo de problemáticas. Marce, si quieres iniciamos, ¿no? O Ángela, no sé. Empiezo ahí con el psicoanálisis. Ajá. Bueno, no sé, supongo que algunos saben pues que en psicoanálisis trabajamos con la palabra, ¿cierto? Lo que hacemos es crear pues como las condiciones para que esa palabra del sujeto que llega a consulta pueda decirse, ¿cierto? Incluso cuando se trata de odio, de deseo de muerte, de suicidio, porque es inconsciente del que Freud habla, que lleno de deseo de muerte, pues no está escondido en ninguna parte, ¿cierto? No está como en lo más hondo del océano, como la laminita esta del iceberg, sino que está justamente en lo que se dice. Entonces, de alguna forma es como abandonarse a la escucha del sujeto que no encuentra más salida que la muerte, y eso quiere decir suspender, pues como el propio deseo, los juicios, el conocimiento y el saber sobre la vida, ¿sí? Para buscar algo, ¿sí? En aquello que el sujeto dice, una pequeña pregunta, una duda, cualquier cosa que permita como una mirada diferente a esa situación que se presenta tan problemática. O también un objeto que lo aferre a la vida, ¿cierto? Como decían ahora, algo que lo haga agarrar nuevamente como a la vida. Muchas veces el sujeto no sabe bien ni de dónde, ni por qué le vienen pues como todas estas ideas suicidas, y en ese punto lo que hacemos es confiar en la técnica psicoanalítica, que es la asociación libre, para que esta persona pueda ubicar al menos algún punto de partida sobre lo que le sucede, ¿cierto? Ahora, no está aquí, no lo dijo Elías en la introducción, pero en los documentos que nos mandaron hablaban de las conversaciones triviales, ¿cierto? Y sí, en las conversaciones triviales en la familia, en la escuela, en la universidad, digamos, se pueden salvar vidas, pero es porque en ese diálogo hay espacio para la palabra sobre la muerte.
Y es lo que hacemos, digamos, también en el análisis, ¿cierto? Permitir esa palabra y no se intenta tapar ni con un buen consejo, ni con un saber hacer, ¿cierto? Entonces, no es fácil hacer el diagnóstico, o sea, no es fácil saber cuándo se trata de una persona que puede pasar al acto, pero siempre que se busca ayuda, pues siempre que hay como ese llamado de parte de la persona, se atiende, ¿sí? En ese sentido, sí, hay una parte que es como de urgencias y ya lo que es el tratamiento sería el tratamiento psicoanalítico clásico, ¿cierto? Por medio de la asociación libre. Ok, muchas gracias, Marcela. Bueno, Ángela. Bueno, desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el enfoque que yo utilizo, pues manejamos la reestructuración cognitiva. Bueno, ya después de que, digamos que hacemos la parte de la intervención en crisis, que ya hacemos una terapia breve para mirar, digamos, cómo está en general las funciones o las áreas vitales del paciente. Cuando buscamos, cuando ya tenemos una estabilidad emocional o cuando ya el paciente es apto para la terapia, que ya ha recibido un manejo primario, pues vamos a la siguiente parte que es ya la intervención como tal, psicoterapéutica. Pues lo que buscamos primero con la reestructuración cognitiva es que el paciente aprenda a identificar distorsiones en el pensamiento que de alguna forma le llevan a la ideación suicida. Nosotros nos basamos en Beck, en este modelo de reestructuración cognitiva. Bueno, por lo menos yo me baso en Beck, en este modelo de reestructuración cognitiva y pues en el modelo de desesperanza sobre todo. Las personas con ideación suicida tienen un síntoma muy característico y es eh, la desesperanza. Entonces, la desesperanza puede ser de sí mismo, decir, ya yo no sirvo, ya yo no soy capaz, ya yo no tengo nada, yo no funciono en nada. Después viene la desesperanza de los demás, es decir, el mundo es terrible, no hay nada bueno para mí en este mundo, no hay nada de lo que yo tengo vale nada o sirve para algo. Y finalmente la desesperanza del futuro, que es, digamos que la peor de todas, porque es, por más que lo intente, por más que quiera salir de este episodio depresivo o por esta dificultad emocional que tengo en el momento, no logro hacerlo. Entonces, básicamente el paciente siente que con esta desesperanza no logra visualizar otros estilos de pensamiento u otras formas de pensar diferentes. Lo que hacemos con la reestructuración es que el paciente logre modificar sus propias distorsiones a través del reconocimiento de estas. Entonces, hacemos mucho debate socrático también. Principalmente el objetivo, como les digo, es poder centrarnos en las creencias inmediatas, perdón, en los pensamientos automáticos para poder identificar cuáles son las creencias intermedias, es decir, cuáles son las creencias que el paciente ha tenido a través de la experiencia, a través de su vida, cuáles son las que ha interiorizado y que al final son las que hace que tenga este tipo de reacciones. Por ejemplo, en un paciente con una estructura familiar de mucha sobreprotección, digamos que hay un límite y ahí siempre el no puedes hacer las cosas tú solo porque mira que te vas a equivocar o mira que hiciste esto y no te salió bien o mira que no puedes ir solo a tal lugar porque entonces no vas a lograrlo. Es constantemente escuchando este tipo de discurso en el contexto familiar. Durante la infancia y adolescencia, el paciente desarrolla un estilo de apego, o sea, de no puedo hacer las cosas yo solo, de no puedo, digamos que lograr realizar mis cosas por mí mismo porque entonces voy a tener dificultades. Entonces, básicamente lo que intentamos es que el paciente logre entender que esa historia personal pudo influir en su forma de pensar, pero que no debe seguir igual, o sea, que puede ser modificable, que no es 100% real. Después buscamos eso, el entrenamiento en resolución de problemas, las estrategias de afrontamiento, que pues es uno de los puntos más importantes de la terapia, la descatastrofización, y finalmente lo que más estoy practicando últimamente, sobre todo con los pacientes de personalidad limítrofe, es la autorregulación emocional. Entonces, la autorregulación emocional, es decir, el qué hacemos con nuestras emociones, es la parte más importante de la terapia cognitiva con pacientes limítrofes y sobre todo pues con pacientes con riesgo suicida. Gracias, Ángela. Bueno, doctora, adelante.
Bueno, el tratamiento ya en el medio protegido, ya en el hospital, en la unidad mental o en la clínica psiquiátrica, indudablemente, posterior a la psicoterapia o al tiempo, ¿sí?, que se realiza la psicoterapia, es importante explicarles el tratamiento psicofarmacológico. Por lo general, nuestro paciente con intento suicida no tiene solamente situaciones de conflicto interno que resolver o de pronto reestructuraciones que hacer. Es importante tener en cuenta que la parte orgánica es seriamente afectada. La homeostasis o el equilibrio de neurotransmisores del sistema nervioso se ve en un franco desbalance. Y tenemos evidencia científica que hay ciertos neurotransmisores que disminuyen en el paciente con depresión y, por ejemplo, conducta suicida. Por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, ciertas sustancias que permanecen en nuestro cerebro y que nos ayudan a tener una estabilidad anímica o afectiva. En el paciente suicida claramente esto está afectado, por lo tanto psicofarmacológicamente debemos intervenir este paciente. Hay todo un abanico, toda una variedad de psicofármacos, pero básicamente los antidepresivos como reestructuradores de estos neurotransmisores que están en déficit resultan ser muy útiles y protectores para nuestros pacientes con intento suicida. Otro grupo de psicofármacos que nos ayudan también son los antipsicóticos, que reestructuran otro tipo de neurotransmisor, en este caso es la dopamina, que es la que puede influir o que lleva al paciente a tener conductas impulsivas, ¿sí?, o errores perceptivos. Básicamente, con antidepresivos y antipsicóticos se empieza el tratamiento psicofarmacológico ya en la unidad mental. Ya posteriormente podemos adicionar estabilizadores del ánimo, ¿sí?, cuando ya la idea del paciente ha mejorado. Y la idea es siempre optar, una vez se estabiliza el paciente farmacológicamente, por la monoterapia, usar un solo medicamento que logre controlar el estado anímico del paciente y, por supuesto, prevenir las recaídas. Es un poco complicado dar a veces de alta a estos pacientes que estén polimedicados porque se les dificulta continuar y pueden generar efectos adversos, que esto al final lo que lleva es el abandono del tratamiento. Entonces, si estabilizamos inicialmente al paciente con 2 terapias diferentes de tipo farmacológico y logramos sacarla de alta para tratamiento ambulatorio con una sola de ellas, pues es por lo general el objetivo que perseguimos. Y de esta manera, junto con la psicoterapia, ¿sí?, lograr el avance de nuestro paciente y la resolución de la crisis en este caso. Muy interesante las perspectivas de nuestros participantes hoy. Una desde el enfoque psicodinámico, bueno, Ángel habló desde la perspectiva cognitivo-conductual y la doctora Mira complementa con el proceso de los psicofármacos, y al final lo que se quiere es estabilizar al paciente para que luego continúe de manera ambulatoria su trabajo, y hay que decirlo que tienen que hacerlo de manera completa. O sea, ese trabajo no se puede hacer de manera superficial, sino que en realidad hay que hacer un abordaje terapéutico que le permita a la persona aprender a regular las emociones, controlar sus pensamientos, y en sí que desde la ideación suicida hasta la conducta se pueda extinguir. Bueno, una última pregunta para también darle paso a algunos interrogantes que tienen los participantes. Es, bueno, como profesionales, ¿qué medidas creen que ustedes se pueden realizar para prevenir este tipo de conducta? Y también, a propósito del invitado, el profesor Miguel, es, bueno, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en esos procesos de prevención de este tipo de conducta? Y también el papel que en estos momentos tienen las redes sociales y toda esta nueva andanada de aplicaciones que de una u otra manera pueden estar también influyendo en este tipo de problemáticas. Entonces, si quieres, profe Miguel, comencemos con usted para que nos hable un poco sobre, desde la comunicación, qué medidas a nivel de la prevención de esta conducta suicida se pueden realizar. Bueno, si me enfoco el tema de los medios, yo creo que aquí hay cosas que están
muy bien definida y la Organización Mundial de la Salud ha hecho un esfuerzo valioso incluso de crear guías y recomendaciones sobre cómo no cubrir una noticia de suicidio y cómo sí cubrirla. Entonces yo creo que aquí tenemos un reto. Yo escuchaba en este tema del contexto de la pandemia con unos colegas que me reuní por allá en el 2020 para hablar de estos temas de comunicación y salud, y yo le mencionaba, mira, para el primer año se vale que me digan a mí que los periodistas están en un año de aprendizaje. Para el segundo y el tercero ya no. O sea, ya no se vale. Ya no se vale porque de alguna manera u otra lo que la pandemia reflejó en este momento es que el futuro del periodismo es el futuro de la especialización en periodismo. Es decir, los medios tienen que aprender de que si quieren cubrir estos temas de salud pública, necesitan periodistas preparados para cubrir temas de salud pública. Es decir, el periodismo generalista es chévere para informarnos sobre noticias diarias, no lo es para informarnos sobre noticias especializadas. El campo de la salud pública es un campo especializado. En periodistas que deben abordar esos temas deben ser gente especializada en cubrir esos temas. Ahora, si van a cubrirlo como una noticia diaria, un hecho suicida o un tema de salud mental, deberían tener en este caso el suicidio una información clara de qué dicen las entidades médicas sobre qué se debe, y psicólogos, qué se debe cubrir y qué no se debe cubrir a la hora de emitir una noticia sobre suicidio. Y para ello yo creo que lo primero que hay que hacer en este momento es tomar las facultades de comunicación y empezar desde ya a empezar a discutir estos temas de comunicación y salud y acceder a que los periodistas accedan a información médica fundamental y psicológica para evitar pifias y errores que se ven muy común en este tema de descubrimiento de los casos de suicidio. Por ejemplo, para cerrar y ser muy concreto con la intervención, lo voy a hacer más desde el campo de la comunicación mediática, ya que en la comunicación interpersonal hablé mucho al principio. Miren, por ejemplo, lo que habla sobre la guía de la Organización Mundial de la Salud, sobre lo que no se debe hacer y sobre lo que se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer? Atendiendo otras recomendaciones de otras entidades de salud y que vienen trabajando este tema de una mirada psicomédica. 1. No trate el suicidio de forma sensacional. En el titular de la noticia se debe evitar el uso de la palabra suicidio. Es otra cosa que se debe evitar a la hora de que se cubre este tipo de cosas. Sé prudente en el uso de fotografías y videos. No publique fotografías ni videos de la víctima en estado mortal. No publique notas suicidas en ninguna de sus posibles modalidades, porque eso genera toda una visión romántica del suicidio. Y teniendo en cuenta que aquí también hay este problema de autoestima, pues lo que implica en términos de la autoestima y lo que se representa en términos sociales, el hecho de que se publique una nota de cómo sucedió y por qué la persona se suicidó. Evitar situar la noticia en un lugar destacado. Se sabe, por ejemplo, que en el caso del edificio Colpatria, que inicialmente en la década del 90 era muy común ver noticias, y a principios también del siglo XXI, sobre que el edificio de Colpatria era un centro, un epicentro donde la gente se mataba, buscaba suicidarse allí. Pues cuando ese tipo de noticias realmente se empezaron a reportar, era sabido realmente por la gente que está estudiando eso, que tuvo implicaciones de muchos de esos sitios que se promocionaban y sutilmente como acto, lugares donde se cometían los actos suicidas, eran sitios que la gente terminaba glorificando como sitios especiales para cometer ese tipo de actos. No presentar el suicidio como algo normal, también es otra recomendación que da estos organismos sobre qué es lo que no se debe hacer en este momento para cubrir. Y dentro de lo que sí se debe hacer hay algunos detalles como, por ejemplo, referirse al suicidio como un hecho, no como un logro. Resaltar las alternativas al suicidio, ya sea mediante información genérica o mediante historias de personas que ilustren cómo afrontar las circunstancias adversas de la vida y cómo pedir ayuda. Lo que sí se debe hacer también es proporcionar información sobre recursos sociales y comunitarios, líneas de ayuda donde la gente puede pedir auxilio cuando está viviendo unas crisis emocionales, unas crisis personales, etc. Dar información sobre factores de riesgo y señales de alarma, que muchas de esas cosas las hemos estado compartiendo aquí. En fin, hay una cantidad de información que ya está disponible para los periodistas y los comunicadores sociales sobre lo que no se debe hacer a la hora de cubrir estos temas de suicidio y lo que sí se debe hacer a la hora de cubrir este tipo de temática, donde me parece importante que el papel que van a jugar las universidades, sobre todo los que tienen programas de comunicación social y periodismo, es acceder dentro de la formación a cómo se debe abordar estos temas de salud pública de una manera mucho más rigurosa
y de una manera mucho más profesional. Sería como mi comentario frente al papel de los medios, ya que el tema de la comunicación interpersonal lo abordé con mucha más amplitud al principio, ¿vale? Muchas gracias, profesor Miguel. Bueno, adelante. Marcela, en las Bueno, estrategias de prevención sobre la conducta suicida. sí, sí, exacto. Aprovechando pues que la invitación es pues como al debate abierto, a mí me parece importante pensar la palabra prevenir, porque la palabra prevenir, digamos, como que tiene diferentes significaciones, ¿cierto? Prevenir es preparar, disponer con anticipación, conocer de antemano. Sin embargo, prevenir tiene también la significación de evitar, ¿sí? De estorbar o impedir algo. Y en ese sentido, lo que creo que no se debe evitar es hablar sobre la muerte, ¿cierto? Se debería poder hablar tranquilamente sobre el suicidio, sobre la muerte, como decía ahora el profesor Miguel. Entonces, estorbar o impedir hablar de esto es agregar un factor de riesgo, porque la muerte insiste de una manera u otra. Entonces, creo que prevenir en su significación de advertir, ¿sí? Es contar con la muerte. Y le tenemos terror, ¿sí? Al tema, no queremos saber, digamos, nada de ella, pero es un asunto de todos, al fin de cuentas. Quería retomar, digamos, una corta intervención que hizo Freud en la que abrió un discurso de Ernest Oppenheim en 1910, titulada Contribuciones para un debate sobre el suicidio, ¿sí? Y es parecido a algo que decía Miguel también ahorita al principio. Dice, la escuela media tiene que conseguir algo más que no empujar a sus alumnos al suicidio. Debe incitarles el goce de vivir y proporcionarles apoyo en una edad en que por las condiciones de su desarrollo se ven precisados aflojar los lazos con la casa paterna y la familia. Me parece indiscutible que no lo hace y que en muchos puntos no está a la altura de su misión de brindar un sustituto de la familia y despertar interés por la vida de afuera y del mundo. Entonces Freud no pronuncia ahí la palabra prevención, ¿cierto? Pero sí nos dice, instilarles el goce de vivir, ¿sí? Despertar interés por la vida y apoyar ese aflojamiento de los lazos familiares. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo infundir gota a gota este goce de vivir? ¿Cómo despertar el interés de un sujeto? Y ahí yo apelaría a lo que es el deseo de saber, ¿cierto? Porque como he dicho, que el inconsciente rebosa de deseos de muerte, pues también rebosa de ese deseo de saber. Entonces es eso, rescatar una pregunta de todo lo que el sujeto dice, no sé por qué me pasa esto, ¿sí? Que lo haga, digamos, eso, buscar una solución, un camino diferente. Y ese deseo de saber, pues es muy capaz de infundir gota a gota ese goce de vivir. Okay, gracias, Marcela. Doctora Mira. Bueno, con respecto a estos factores de prevención o los aspectos más relevantes para prevenir la conducta suicida, definitivamente debemos trabajar mucho en el reconocimiento de los signos de alerta que nos da el paciente, ¿sí? Este reconocimiento de los signos de alerta los podemos ver en todos los espacios donde interactúa el paciente, en el espacio familiar, académico, laboral, ¿sí? Dentro de estos signos de alerta hay unos muy frecuentes que podríamos decir que son como los más fáciles además de identificar. Entre ellos está el aislamiento, ¿sí? Esta persona que su entorno identifica una conducta diferente, tendencia al aislamiento, al replegamiento en sí mismo, ¿sí? Las personas que tienen constantemente o rumian mucho ideas de tipo negativos, desesperanzadoras, dificultades en el manejo de sus pautas de dormir, de alimentarse, expresar afectivamente la desesperanza, ¿sí? El llanto recurrente, el repentino cambio de conducta, todo esto son pues como
como señales o signos de alerta que debemos tener en cuenta. Siempre ante esto, mostrar interés y apoyo en el paciente, respetar las diferentes expresiones de sentimientos que él pueda tener hacia el entorno, eliminar prejuicios, crear de alguna manera un ambiente donde él pueda sentir que le es fácil expresarse, una vez identificados estos factores de riesgo. Desde la casa o de pronto desde la escuela, es importante que les den un espacio para hablar de cómo se sienten, que se expresen con toda tranquilidad, ¿sí? Que tengan de pronto la posibilidad de interactuar con amistades saludables, sanas, sin problemáticas, ¿sí? Que tengan la capacidad de decidir y ser apoyados de manera adecuada y asertiva. Que aprendan de alguna manera el entorno a identificar si estos síntomas de alerta que vemos son constantes, son ocasionales, son intermitentes. Todo esto nos puede llevar a orientar de manera adecuada al paciente para buscar la ayuda oportuna y evitar, por supuesto, el desenlace que no queremos o el intento. Es básicamente en cuanto a los aspectos relevantes que son los signos de alerta para tener en cuenta. En cuanto a los medios de comunicación y la internet, hoy por hoy pues eso ha tomado un auge demasiado importante y puede ser utilizado definitivamente a favor de estos pacientes si logramos, como decía el profesor Miguel, si logramos que estos medios de comunicación tengan una adecuada asesoría por personas idóneas y profesionales conocedores en el tema, porque pueden ser una herramienta valiosa, pero también pueden generar definitivamente inconvenientes y favorecer al suicidio inclusive si tienen un enfoque equivocado, ¿sí? Lo mismo pasa con las redes sociales. Hoy por hoy en redes sociales como por ejemplo Facebook, que cuando la persona escribe en los chats o en los comentarios palabras como suicidio, morir, ¿sí? Tristeza, eso les genera al paciente una alerta que cuando vuelva a iniciar sesión, ellos le dan recomendaciones de solicitar orientación. Pero no todas las redes tienen eso. Entonces pasaría lo mismo que con los medios de comunicación. El hecho de que puedan fortalecerse con personas idóneas en el tema, definitivamente pienso que pueden ser de gran ayuda, sobre todo en estos 2 últimos años que se han optimizado tanto el uso de redes y de la internet, pues porque la pandemia nos llevó a eso. Yo pienso que podríamos utilizarlo a nuestro favor y lograr que si hay una adecuada asesoría, tanto los medios de comunicación como las redes sociales puedan ser aspectos favorables a la hora de prevenir el suicidio. Muchas gracias, doctora Mira. Bueno, por último, Ángela, estamos hablando de factores que pueden prevenir la conducta suicida. Entonces, Sí, claro. Aparte pues, de todo lo que han dicho, a mí me parecería importante que se hiciera una identificación de factores de riesgo desde los colegios o desde las universidades. Yo siempre he pensado en eso y de hecho he estado en las mesas estas de salud mental de aquí de Cartagena y cuando hablamos sobre este tema siempre he puesto en conocimiento la necesidad de que se hagan tamizajes en colegios y universidades. ¿Por qué? Porque es que el problema es que los pacientes no consultan muchas veces, entonces, por lo mismo que decía la doctora Mira, del estigma que hay en referente a la salud mental, por el poco acceso que hay a los servicios de salud mental, o digamos que es demasiado difícil a veces acceder a un servicio de salud mental, por lo menos en Cartagena. Entonces, a mí me parece que si hiciéramos un trabajo más de tamizaje, o sea, de identificar cuáles son los posibles casos o cuáles son los posibles jóvenes, estudiantes, adolescentes que tienen factores de riesgo significativos para una ideación suicida, pues se pudiera de una derivar a un servicio, que se pudiera hacer un abordaje, pues no sé si desde el mismo DAIS o desde la misma entidad pública, de salud pública, pero que realmente se hiciera un trabajo de identificar antes de
ya desde este tipo de contextos que es tan común observar, por ejemplo, tantos factores de riesgo en cuanto a lo que decíamos anteriormente de la comunicación de la familia, de las dificultades familiares que se puedan presentar, del contexto sociodemográfico que es en el que crece la persona. Es haciendo este trabajo antes de, es decir, pudiendo identificarlo en la misma comunidad, podríamos hacer un trabajo tanto social, comunitario como clínico. Pero bueno, eso es como el objetivo a largo plazo que hemos estado como hablando en las mesas de concertación de salud mental de acá de Cartagena. Bueno, tú estás hablando de un tema muy interesante que es la detección temprana. O sea, es como crear una red de instituciones que velen por eso, ¿no? Por identificar Exacto. factores de riesgo, pero también hay que promocionar algún tipo de conductas, el establecimiento de hábitos saludables, el establecimiento de relaciones sociales adecuadas y positivas, la buena comunicación familiar. O sea, que también podemos promocionar actitudes que generen, digamos, que aumenten esos factores protectores para que no se presenten este tipo de conductas. Yo antes de darle paso a las preguntas, y de pronto siguiendo como uno de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, donde pues plantea que todos nos convertimos en actores protectores de la salud de las personas, y en este caso podemos lograr que las personas eviten tener este tipo de problemáticas. Yo me acordé de un poema que leí hace mucho tiempo de Mario Benedetti, que quiero leerlo porque me parece muy interesante y muy apropiado respecto a esta problemática. El poema se llama No te rindas, y dice así: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Bueno, el poeta uruguayo Mario Benedetti nos está dando una voz de aliento frente a la vida misma, y que decirle a las personas que no estamos solos, que no están solos y que siempre podemos acompañar y volvernos agentes de cambio. Bueno, voy a seleccionar algunas de las preguntas que están en el chat. Por ahí hay una... Voy a aprovechar porque tengo que cerrar la clase acá y despedirme de la doctora Espina, Álvarez y también Osorio, y a ti también por la invitación. Debo cerrar la clase. Yo quisiera, antes de irme, responder la pregunta que estaba ahí, que me hicieron en este momento. Si no se debe usar la palabra suicidio entre los titulares, ¿cuál sería la alternativa? Esa pregunta creo que estaba allí. Como es de comunicación, la voy a responder. Ojo, la recomendación de la OMS está en función de no utilizar la palabra suicidio en relación a dos cosas que aparecen allí cuando da el consejo: el tema del método y el tema del lugar. O sea, nuestra palabra está preocupado por el cubrimiento sensacionalista del suicidio. Eso es lo que no se debe hacer. No se trata de que no se pueda utilizar la palabra suicidio en un titular. Se trata de evitar al máximo ese cóctel entre suicidio, método y lugar. Ese es el cóctel peligroso que pone la OMS en la mesa cuando sugiere a los periodistas evitar poner la palabra suicidio en los titulares en función de método y lugar. Por lo cual, se podría usar, pero aquí viene un tema importante. ¿Cuándo usar la palabra suicidio? Yo propongo lo siguiente. Se puede usar en la medida que usted resuelva dos preguntas comunicativas antes de emitir el titular. La primera pregunta es: ¿al servicio de qué voy a comunicar el titular?
Y 2, ¿al servicio de quién? Voy a poner titular. Yo sugiero siempre a la gente que cuando vaya a redactar titulares en temas de salud pública, piensen en el actor. ¿Quién quiero que me lea con la noticia? Es decir, ¿cuál es el público al cual va dirigir la noticia? Y lo que yo propongo aquí en este tema, a la hora de emitir titulares con suicidio, es que el titular debería estar llamando a la acción a las entidades públicas. No debería ir a un lector específicamente juvenil ni adolescente, sino un llamado a la atención pública. Por ejemplo, si es un caso de suicidio, se puede colocar acá, ¿verdad? Más atención en salud mental en los jóvenes para prevenir el suicidio. Y en ese caso yo relataría la historia, pero no relataría la historia en función de método, de lugar específicamente, sino lo que ese hecho comunica a la sociedad específicamente. Eso quiere decir que aquí el tema de la noticia, el lugar más complejo donde los periodistas y los comunicadores tienen que aprender, es que no solamente se trata específicamente del contenido de la noticia, sino del énfasis de la noticia. Es ahí donde hay que empezar a dar la pelea narrativa de cómo se cubre un hecho. Yo puedo estar cubriendo un hecho de un suicidio, pero mi énfasis estaría más orientando a lo que eso implica en términos de los desafíos a la salud pública y específicamente a las acciones que debería tomar el tema del gobierno en intervenir el tema de la salud mental. O yo puedo dedicarme al énfasis sensacionalista, dedicarme a decir cómo se mató, ¿verdad? ¿Dónde fue el lugar? Es decir, por esa razón es que esas dos preguntas van a ser muy importantes a la hora de producir titulares saludables, llamémoslo de esa manera, en este tema de suicidio. ¿Al servicio de qué? Comunico lo que comunico. Y 2, ¿al servicio de quién? ¿Quién quiero específicamente que me lea y qué llamado de atención yo hago a partir del hecho? Sería la respuesta que podría dar a la pregunta que hicieron por el chat. ¿Vale? Con esta parte, no sé si la respondí, pero me despido porque los estudiantes ya van a salir y quiero cerrar la clase. Gracias, Elías, y a todos también. Claro que sí. Gracias por tu participación, Miguel. Muchas gracias a los estudiantes también por vincularse. Y acá también se están despidiendo acá para que saluden. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Chao. Bueno, antes había una pregunta que quizás podemos responder todos, que tiene que ver cómo accede la gente a este tipo, a las capacitaciones en atención en crisis o en primeros auxilios psicológicos. No sé si alguna de ustedes puede responder esa pregunta. El DADIS tiene un curso gratis de atención en crisis. Bueno, yo lo hice en el DADIS, pero también está, hay otros entes, si quieren, yo puedo dejar la información, no sé si con el profesor Elías para que se las pase. Sí, si quieres coloca un enlace, si deseas, en el chat, para que las personas estén informadas. También hay plataformas, Coursera o ese tipo de plataformas que ofrecen capacitaciones virtuales que tienen cursos en primeros auxilios psicológicos y cursos en intervención en crisis. Como decía bien los colegas, este es un tema que no es exclusivamente de psicólogos o de profesionales de salud mental, sino que cualquier persona puede acceder a esta capacitación y puede convertirse también en una persona que se convierte en un agente de cambio, por decirlo así. Bueno, aquí están colocando otra y por aquí una última pregunta. Déjenme, yo selecciono una última pregunta que decían acá. Bueno, que decía, ¿cómo prevenir y promover salud mental desde contextos psicosociales desfavorables? Prevenir el suicidio y promover la salud mental en esos contextos psicosociales desfavorables. Bueno, ¿alguna de ustedes puede responder esa pregunta? Bueno, voy a hacer un pequeño aporte a esa pregunta. Y hoy por hoy hemos tenido una adecuada inclusión estatal a la salud mental de estos sectores desfavorables. Creo que últimamente es un poco más fácil que antes que estas personas accedan a un servicio de salud mental. Psicosocialmente existen diferentes herramientas para que los pacientes puedan acceder a salud mental. El DADIS, entre otras cosas, facilita mucho a que esto se dé. Creo que el paciente es como les realizaba la especie de encuesta SISBEN
y posteriormente es afiliado a una EPS. Si no logra una afiliación a una EPS a través del DAIS, igual se puede hacer la atención en salud. En el hospital del estado, que es el hospital universitario, los pacientes tienen las puertas abiertas si son mayores de edad para acceder a una valoración por psicología o una atención de urgencias por psiquiatría, ¿sí? Tienen un equipo de trabajadoras sociales donde también se trabaja muy bien la parte de prevención en salud mental. Si es menor de edad, está la clínica del niño, donde es exactamente el mismo procedimiento. Si tiene un CISBEN y una EPS puede ser, pero si no, también a través del DAIS, puede recibir este servicio tanto por psiquiatría, trabajo social y psicología. Y también hay muy buenos programas instaurados para la prevención del suicidio para las personas que tengan situaciones más. Muchas gracias, doctora Mira. ¿Algún otro complemento? Bueno, yo quiero agradecerles a todos su participación y a nuestros expositores por dedicarle 2 horas de tiempo a este tema tan importante para la sociedad. Quiero agradecer a nombre de la Universidad Tecnológica de Bolívar a la doctora Mira, que vino en representación de la Asociación Niños de Papel, como le dije, un aliado estratégico en nuestro proceso de formación, a Ángela, que es nuestra egresada y que está siempre vinculada en las actividades de la universidad, y a la profesora Marcela, que nos acompaña en cursos y en actividades en nuestro programa. Bueno, esta es una actividad que desarrollamos en el marco de la Cátedra de Salud Mental del Programa de Psicología de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Quiero que estén atentos, en el transcurso del semestre vamos a desarrollar otro tipo de temáticas, y bueno, quiero agradecerles a todos su participación y muchas gracias por sus comentarios. Elías, Marcela. un segundito, yo sí quería decir algo antes de terminar. Dale. No, que agradecía mucho el espacio para el psicoanálisis dentro de este programa tan importante que ustedes están haciendo en la universidad, sí, o sea, abrirle también espacio pues como a lo que el psicoanálisis tiene para decir, quedó muy, muy agradecida, muy rico compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, que todos pasen un feliz día y un buen fin de semana. Igualmente bueno, para que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.